¿Qué pasaría si un terremoto destruyera tu capital mañana? Hace 3 semanas, un terremoto de magnitud 7,5 sacudió Venezuela. Lo sintió casi todo el país. Caracas tembló durante unos 90 segundos. Y la mayoría de la gente pensó lo mismo. Qué susto, menos mal que no pasó nada grave. Pero aquí está la pregunta que nadie se hizo. ¿Qué hubiera pasado si el epicentro hubiera estado 40 kilómetros más cerca de Caracas? No estamos hablando de daños, estamos hablando del colapso completo de un país, porque cuando cae una capital no cae solo una ciudad, cae todo lo que depende de ella. Y eso en América Latina es casi todo. Pero antes de hablar del colapso total, hay algo que pasa en los primeros 60 segundos que determina todo lo que viene después. Un terremoto de magnitud 7,5 libera la energía equivalente a 32 bombas atómicas como la de Hiroshima en 60 segundos. Casi nada. En ese primer minuto, mientras el suelo todavía tiembla, el cerebro humano hace algo muy específico. Se paraliza. No es por cobardía, es por biología. El sistema nervioso necesita entre 8 y 12 segundos para procesar lo que está pasando y mandar la primera instrucción al cuerpo. En esos 8 segundos, un edificio mal construido ya se cayó. Caracas tiene aproximadamente 3 millones de personas. El 40% vive en barrios construidos en laderas, con materiales no certificados, sin supervisión de ingeniería. Esto no es un dato abstracto, es la diferencia entre un terremoto que mata a 200 personas y uno que mata a 20.000. ¿Cuántos edificios en tu ciudad pasaron una inspección sísmica en los últimos 10 años? Pues no lo tienes muy claro, ¿verdad? Porque en Caracas la última revisión masiva de infraestructura fue en los años 90. El país creció, los edificios envejecieron, las revisiones no volvieron. El primer minuto termina, el polvo empieza a bajar y ahí es cuando aparece el segundo problema, que es mucho más grande que el primero. Sobreviviste al minuto más difícil. El siguiente problema es que no estás solo esperando ayuda. Hay 3 millones de personas haciendo exactamente lo mismo. Cuando ocurre un desastre de escala nacional hay un protocolo. Se activa el sistema de emergencia, se despliegan los militares, llega ayuda internacional. Bueno, en teoría. El problema es que ese protocolo está diseñado para funcionar desde la capital. Y bueno, la capital acaba de colapsar. El Palacio de Miraflores, la sede del gobierno venezolano, está en el centro de Caracas. El Ministerio de Salud, Caracas. La sede de Protección Civil, sí, Caracas. El Comando Militar Principal está en Caracas. Si el terremoto golpea el centro, no solo se caen edificios, se cae la estructura de toma de decisiones enteras. Entonces, ¿quién autoriza el despliegue de tropas si el ministro de Defensa está incomunicado? ¿Quién coordina la ayuda internacional si el aeropuerto está dañado? ¿Quién decide qué hospital recibe los primeros suministros cuando todos están saturados al mismo tiempo? Haití, en 2010, es el caso más documentado de este colapso. El presidente sobrevivió, pero el palacio presidencial se derrumbó. Los ministerios quedaron inutilizables. La respuesta internacional tardó 72 horas en organizarse, no porque no quisiera llegar, sino porque no había nadie con autoridad suficiente para coordinarla. 72 horas. Sin agua, sin medicamentos, sin estructura. Y aquí viene la ironía. Los países con peor respuesta a terremotos no son necesariamente los más pobres, son los más centralizados. Cuando todo el poder está en un solo lugar, un solo sismo lo borra. El gobierno colapsa. Bien. ¿Quién queda? Pues la respuesta te va a sorprender. Hay algo que los desastres revelan y que los gobiernos nunca quieren admitir. Las ciudades no son solo una cosa. Caracas tiene urbanizaciones de clase alta con generadores propios, cisternas llenas y seguridad privada. Y tienes barrios en cerros donde el agua llega 2 veces por semana y la luz se va sin aviso. Cuando ocurre un terremoto, esas dos ciudades responden de manera completamente distinta. En los barrios pobres, la primera respuesta siempre se da entre los vecinos. No los bomberos, no el ejército, los vecinos, porque ya tienen práctica en resolver solo lo que el Estado no puede resolver. En el terremoto de México de 1985 fueron los estudiantes y los ciudadanos organizados los que sacaron a la gente de los escombros. El gobierno llegó después, en algunos casos días después. Pero hay una trampa en esto. Los barrios que mejor sobreviven en el primer impacto son también los más vulnerables en la segunda etapa, la de la reconstrucción. No tienen título de propiedad, no tienen seguro, no tienen acceso al crédito para reconstruir. Entonces pasa algo muy específico. Sobreviven el terremoto, pero pierden la casa igual. Semanas después,
cuando las cámaras ya no están. Y las zonas de clase alta tienen recursos propios, pero dependen de importaciones para mantenerlos. Generadores que necesitan gasoil, cisternas que necesitan camiones, medicamentos que vienen de afuera. Y afuera en ese momento está cerrado. Y mientras los barrios se organizan solos, hay algo que se está cayendo en silencio y que nadie está viendo. La economía entera del país. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, más que Arabia Saudita, más que Irán, más que Irak. Y después del terremoto no había combustible para las grúas de rescate. Tómate un segundo para pensar esto. ¿Cómo es posible? Porque el petróleo está en el subsuelo del sur del país. Pero la logística que lo mueve, lo refina y lo distribuye estaba conectada al aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira. El mismo aeropuerto que el terremoto dañó y, por supuesto, cerró. Una capital no es solo el lugar donde vive el gobierno, es el nodo que conecta todo lo demás. Cuando ese nodo cae, la red entera se desconecta. Sin aeropuertos, sin importaciones, sin medicamentos, sin repuestos, sin alimentos procesados. Sin distribución, los mercados se vacían en días. Y en una ciudad que ya tenía escasez antes del terremoto, ese proceso no tarda semanas, tarda horas. Pero el efecto dominó no para ahí. Los bancos cierran porque no hay luz. Sin bancos no hay acceso a efectivo. Sin efectivo no hay forma de comprar en el mercado informal, que es el único que queda funcionando. Las empresas paran porque sus empleados no pueden llegar. Las calles están bloqueadas, el metro está parado, no hay gasolina. Cada día de parálisis económica en una capital equivale a pérdidas que pueden tardar años en recuperarse. El terremoto duró 90 segundos. El daño económico durará una década. Y aquí viene la pregunta que incomoda a cualquier gobierno. Porque hay países que pasan por terremotos igual de fuertes y 2 semanas después ya están funcionando con normalidad. 10 años para recuperarse. Ese es el promedio. A menos que hayas tomado una decisión hace décadas que la mayoría de los países ignoró. Japón tiene un terremoto de magnitud 6 o superior cada 2 semanas, en promedio. Y cuando ocurre uno, las tiendas abren al día siguiente. Los trenes vuelven en 72 horas. La gente va a trabajar. ¿Cómo es posible que un país que tiembla constantemente funcione mejor después de un terremoto que uno que tiembla una vez cada década? La respuesta no es tecnológica. No es por dinero. Es una decisión que se tomó hace 70 años y que la mayoría de países nunca tomó. En 1995, un terremoto destruyó Kobe. 6.000 muertos, 300.000 personas sin hogar. Japón miró lo que pasó y en lugar de reconstruirlo igual, preguntó, ¿qué falló aquí? Rediseñaron los edificios, sí, pero también rediseñaron algo más difícil, el comportamiento de la gente. En Japón existe el Bosai, la cultura de preparación ante desastres. Cada escuela hace simulacros de terremotos una vez al mes. Cada hogar tiene una mochila de emergencialista. Cada barrio sabe quién es el coordinador de evacuación. En Caracas, si ocurriera un terremoto mañana, ¿sabes dónde está el punto de reunión de tu edificio? ¿Tienes agua para 72 horas? ¿Sabes si tu vecino del piso de arriba vive solo? El 90% de los venezolanos nunca ha hecho un simulacro de terremoto. Y aquí está la ironía, la más grande de todo esto. Venezuela tiene una de las zonas sísmicas más activas de América del Sur. Caracas está sobre la falla de la Victoria. Los geólogos llevan décadas diciéndolo. Pero prepararse para algo que todavía no pasó compite con pagar el alquiler, conseguir medicamentos, sobrevivir el día a día y la verdad es que siempre pierde. La diferencia entre Tokio y Caracas no es que uno tiemble y el otro no, es que uno decidió que el próximo terremoto ya llegó y empezó a prepararse antes. Pero hay algo que ni Japón pudo predecir con exactitud, y es lo que hace los terremotos de capital sean distintos a los demás. La cultura y la preparación son una parte, la otra parte es tecnológica, cuesta menos de lo que gastas en un edificio público, y la mayoría de países latinoamericanos decidió no tenerla. Existe tecnología que puede avisarte de un terremoto antes de que llegue. No horas antes, no días, segundos. Pero 30 segundos bien usados puede ser la diferencia entre vivir y no vivir. ¿Por qué entonces en la mayoría de capitales de América Latina nadie recibe esa alerta? Japón tiene el sistema de alerta temprana más avanzado del mundo. Cuando los sensores detectan las primeras ondas del terremoto, las ondas P, que viajan rápido pero hacen poco daño, el sistema calcula en tiempo real dónde van a llegar las ondas destructivas y con qué fuerza, y manda una alerta a cada teléfono del país. Es algo así como un spoiler. Eso te da entre 10 y 90 segundos dependiendo de
cuán lejos estés del epicentro. ¿Qué puedes hacer en 30 segundos? Meterte bajo una mesa, alejarte de una ventana, soltar lo que tienes en la mano y agacharte. Si estás en un quirófano, pausar una operación. Si estás manejando o estás conduciendo, frenar antes de que el puente colapse. Si estás en un ascensor, apretar todos los pisos para que abran el próximo. Venezuela tiene sensores sísmicos. Tiene el FUNVISIS, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Hay científicos que monitorean la actividad 24 horas, pero no hay sistema de alerta masiva conectando con los teléfonos. El terremoto de junio de 2026 lo sintió toda Venezuela. La gente lo supo cuando las paredes empezaron a moverse. No 30 segundos antes. Lo supieron en ese mismo momento. Y ahí está el problema. Lo más cruel de todo esto no es que la tecnología no exista, es que implementarla cuesta menos que construir un edificio público. Un sistema básico de alerta sísmica para todo el país cuesta alrededor de 30 millones de dólares. Venezuela gasta más que eso en subsidios de combustible cada 2 semanas. Entonces la pregunta no es si Venezuela puede permitirse tener un sistema de alerta. La pregunta es, ¿por qué eligió no tenerlo? Y esa elección tiene consecuencias concretas. Porque hay algo que pasa exactamente después de los 30 segundos que nadie aprovecha. Y es lo que determina si una ciudad sobrevive o desaparece del mapa económico para siempre. Hay países que tomaron esa decisión. Y los números muestran que la diferencia no es cuánto tiembla la Tierra, es cuánto decidiste prepararte antes. Hay una pregunta que los urbanistas hacen cuando estudian desastres. ¿Cuánto tarda una ciudad en volver a su PIB anterior al terremoto? La respuesta promedio en países sin preparación entre 10 y 25 años. La respuesta en países con planes de resiliencia activos entre 3 y 5 años. Esa diferencia no la crea el terremoto, la crea lo que la ciudad decidió hacer los años antes de que ocurriera. Kobe tardó 10 años en recuperarse completamente. Y lo hizo porque Japón tenía algo que la mayoría de países latinoamericanos no tiene. Un plan escrito, aprobado, financiado y practicado para el día después. No un plan guardado en un cajón del ministerio. Un plan que los bomberos conocen de memoria, que los hospitales simularon 3 veces al año, que los arquitectos tienen obligación legal de cumplir antes de construir. Caracas tiene un plan de gestión de riesgos sísmicos. Fue actualizado por última vez en 2009. El mundo cambió, la ciudad creció, el plan no. Pero aquí viene la parte que nadie espera al final de un vídeo sobre terremotos. Los países que mejor sobreviven los desastres no son necesariamente los más ricos, son los más organizados. Costa Rica tiene menos dinero que Venezuela y tiene uno de los sistemas de gestión de desastres más sólidos de Latinoamérica, porque hace décadas decidió que prepararse no era un gasto, era una inversión. Eso significa que la pregunta del título de este vídeo tiene dos respuestas. La primera, si un terremoto destruyera tu capital mañana, pasaría exactamente lo que describimos en los últimos 8 minutos, así. Caos, colapso, logístico, hospitales desbordados, economía paralizada y años de recuperación. La segunda, lo que pasaría depende casi por completo de lo que tu país decida hacer hoy. Y anteayer. Y el año pasado. Y hace una década. Los terremotos no distinguen entre países ricos y pobres, pero sí distinguen entre países preparados y países que decidieron esperar. Venezuela no eligió estar sobre una falla sísmica, pero sí elige cada año cuánto invierte en no ser destruida por ella. Y esa al final es la única pregunta que importa. ¿Y tu ciudad? ¿Ya tomó esa decisión? Si quieres seguir preguntándote qué pasaría si el mundo se rompiera de distintas formas, suscríbete. Subimos un nuevo vídeo cada semana y si te quedaste pensando en algo de este vídeo, déjalo en los comentarios, que los leo todos. Adiós.